salmos en esta mañana. Salmo capítulo 19. Bendito sea el Señor. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, gloria a Dios. Salmo capítulo 19. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, qué bueno que usted está aquí. Salmo capítulo 19, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Vamos a leer alternadamente para que usted participe. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Salmo capítulo 19 es un salmo muy conocido, una escritura muy conocida. El salmista David escribiendo, hermano, este precioso salmo. Vamos a comenzar a decir la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra a cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de la palabra de Dios, amén. Cómo Dios se manifiesta a nosotros y su reflejo nos convierte en santos, amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ver que el salmista David quería comunicar en este salmo. Él escribió este salmo, amén. Y en este salmo él exalta a Dios por todo lo que él hizo. Amén. El salmista David, él conocía la ley, lo que escribió Moisés. Él conocía otros escritos, amén, antiguos. Y sobre eso basó, hermano, lo que escribió en este salmo. Él escribe y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista David escribe acerca de la grandeza de Dios, acerca de todo lo que él creó, lo que sus ojos alcanzaban a ver, y describir cómo Dios lo había hecho. Amén. Dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Aquí en el verso 3 él dice, habla de la grandeza de Dios, pero no menciona nada, hermano, solamente lo que él mira ahí todos los días. Dice el verso 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El salmista está diciendo que todas las cosas que él miraba fueron creadas por Dios. ¿Amén? Eso es lo que estaba resaltando, que todo lo que Dios había hecho, amén, era por el poder de su palabra. Amén. Dios refleja su poder, hermano, dándole vida a todo. Amén. Todas las cosas que usted mira, hablaba con alguien apenas y tocamos el tema acerca de la vida. Todo lo que tiene vida es porque Dios le dio vida. Los árboles, las personas, todas las cosas, hermano, que Dios hizo son maravillosas. Dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Todas las cosas, todo lo que vive, muchas veces renegamos del sol, amén. Estos días de verano estamos muy calientes a los que trabajamos en la construcción. Pero mi hermano, el sol irradia energía y da vida. Por eso el salmista lo usa en esta escritura, en este salmo, y lo menciona. Amén. Dice: y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Estaba leyendo esto, hermano, y me quedé con unas cuantas preguntas y digo: Señor, ¿qué tan grande es el sol? Los científicos todavía no pueden
hacer ningún material donde el hombre pueda viajar cerca del sol sin que muera, sin que derrita cualquier cosa que manden para allá. No pueden acercarse al sol, es demasiado su calor. Y estaba estudiando un poco acerca de esto. El sol es 109 veces más grande que el planeta Tierra. Si usted cree que la Tierra es grande, el sol es 109 veces más grande que la Tierra. Y me quedé, wow, me quedé impresionado. Y el sol, con el calor que tiene, logra dar calor a 3,000 millones de planetas. Imagínense el tamaño del sol. Entonces mi mente empezó a volar y empecé a pensar, digo, Señor, cuán grande es tu poder, que manifestaste todo en lo que creaste. Amén. A veces la gente dice que quieren algo para creer en Dios, algo para ver que Dios en verdad existe. Mi hermano, el apóstol Pablo dice que la creación habla por sí misma. Entonces el salmista David está dando a entender en sus escritos, en este salmo, la grandeza de Dios. Qué cosa tan grande Dios hizo. ¿Y cuál es el poder, la potencia de Dios? Lo que Dios puede hacer. Amén. Ese es el Dios en que nosotros confiamos. El Dios que hizo todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el sol hace un recorrido. El sol lo vemos en la mañana, dice por este lado. Yo no sé de qué lado sale el sol, si de este lado o de este lado. Yo soy malo para esas cosas, pero sí sé que el sol sale. Pero no es que el sol salga, el sol existe, simplemente que el planeta da vuelta. Y el sol siempre está allí. El sol nunca se esconde de nada, siempre está allí el sol imponente. Pero los planetas hacen su recorrido alrededor del sol. Imagínense el orden que Dios puso en las cosas. Amén. Dios puso un orden, hermano, magnífico. Los científicos todavía dicen que nosotros venimos de la evolución del hombre, que nosotros evolucionamos. Para mí, en mi manera, mi fe, mi manera de ver, de creer, la evolución no pudo parar. Tuvimos que seguir evolucionando, pero solamente son teorías. Yo creo completamente que Dios nos formó y formó todo lo que nosotros miramos. Que Dios hizo todas las cosas. Por eso nosotros creemos en Dios. Amén. Amén, amén. Porque no creemos en una teoría, creemos en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, el salmista David en este salmo escribe acerca de la grandeza de Dios. Aún cuando viene la noche, hermano, hay vida en la oscuridad. Salen animales, ocurren cosas durante la noche. Allá en el mar sube la marea cuando sale la luna. Dios hace todas estas cosas, hace ese magnetismo. El sol da vida a todo lo que lo rodea. No es solamente luz, es energía. Y David, hermano, sin ningún instrumento, sin ninguna tecnología, él lo escribió por medio del Espíritu Santo para darle a entender al hombre la grandeza de Dios. Amén. Dios no puede habitar solamente, hermano, entre cuatro paredes. Por eso Salomón, amén, el rey David, el rey Salomón, ellos construyeron un templo. David tuvo la idea, Salomón lo construyó, el primer templo de Israel. Amén. Pero Dios verdaderamente no puede vivir entre cuatro paredes. Es demasiado grande para poder vivir entre cuatro paredes. Por eso no debemos de creer que solo Dios nomás está aquí en la iglesia. Dios no es una religión, Dios es grande y misericordioso. Dios tiene poder para estar en todos lados y tiene poder, por eso crió todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces David estaba declarando esto, que los cielos contaban la gloria de Dios, o los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos hablan por sí mismos. Amén. Nosotros nomás vamos de paso aquí. A veces voy manejando por la carretera y miro los árboles tan grandes. Y yo estoy seguro que hay árboles que tienen 400, 500 años y están ahí en el mismo lugar. Y otras generaciones antes que nosotros pasaron por allí, manejaron tal vez esos caminos y ya no están. Y esos árboles todavía siguen allí.
¿Por qué? Porque tienen vida, porque Dios les dio vida. Eso es lo que está reflejando David. Dice, hey, la creación está ahí, diciéndonos que hay alguien más poderoso que nosotros. Amén. La gente de afuera, la gente que no sirve a Dios, a veces no cree que exista algo o alguien más poderoso. Pero nosotros que leemos la palabra de Dios sabemos y creemos y entendemos que Dios hizo todas las cosas. Amén. Verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí el salmista David cambia totalmente. Primero habla de la creación, que la creación habla por sí misma, que la creación, hermano, tiene vida por medio de Dios, que aún el sol es obediente a lo que Dios le dijo en el principio. Si usted va al libro de Génesis, todo comenzó por la palabra de Dios. Las palabras son un tema muy importante, porque de las palabras se convierten en un pensamiento y luego se convierten en actos, en acciones. Por eso es importante. La otra vez comentaba esto: un niño se pone a ver una película de karate o de algo y luego el niño anda haciendo lo mismo que miró, porque fue lo que oyó y miró. Nosotros, hermanos, Dios nos hizo así, como antenas receptoras, que nosotros captamos todas las cosas que leemos, que oímos, se nos meten en nuestra mente y luego se convierten en acciones. Amén. Cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto, hermano, la serpiente los sedujo por medio de palabras. Pero antes de eso, Dios creó todo con el poder de su palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Si usted va al libro de Génesis capítulo 1, amén, y empieza a leer, todo fue por el origen de la palabra de Dios, porque Dios abrió su boca para crear. Y dijo Dios, y bendijo Dios. Usó su boca, usó su palabra. Y bendijo Dios. Cuando tenga tiempo puede leer ahí en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y dijo Dios, y bendijo Dios, y dijo Dios a Adán, y dijo Dios. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, David, por medio del Espíritu, él está hablando de la creación, de la grandeza, de la magnitud de Dios. Por eso él lo entendía y por eso se humillaba, porque él entendía que tan grande era Dios. Nosotros entendemos que tan grande es Dios. Amén. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser lanzados al horno de fuego, ellos sabían la grandeza de Dios. Siempre cuando uno hace algo, hermano, siempre viene un poco de duda a nuestras mentes. Siempre nuestros pensamientos humanos nos quieren engañar. Si nosotros leemos la Biblia detenidamente, siempre en los siervos de Dios siempre había un poquito, hermano, de miedo. Y por eso decían lo que decían. Pero eso no quiere decir que no tenían fe. Ellos tenían fe en el Dios Todopoderoso. Y por eso cambiaron la historia. Si usted y yo leemos la Biblia detenidamente, hermano, ellos no eran superhombres, ellos eran hombres como usted y como yo. Amén. Pero marcaron la diferencia porque creyeron en el Dios Todopoderoso. El Dios que hace todas las cosas. Amén. Amén. La mañana meditaba, digo, Dios, ¿cuántas cosas ha hecho por mí? El hombre, hermano, puede hacer, hermano, los frutos, cruzar una fruta con otra fruta, pero por fuerza tiene que sembrarlo en la tierra o buscar cosas que ya existen para hacerlos crecer. Ellos no pueden crear un árbol, no pueden hacerlo. Pueden experimentar con ellos, pero no pueden crearlos. Amén. So, Dios está ahí presente todavía. Pero hermano, David aquí en este párrafo hasta el verso 6 del capítulo 19 habla de la grandeza de Dios.
Pero ahora, hermano, David cambia. En el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, como que cambia el tema. Amén. Por medio del Espíritu Él da a entender por qué Dios se revela en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Dios se ha revelado a nosotros por su palabra. Cuando nosotros nos predicamos, es cuando captamos, entendimos y aceptamos. Y cambiamos de vida. Y cambia totalmente el tema. Dice, ok, ya está ahí la grandeza de Dios, pero ¿qué nos beneficia a nosotros su grandeza? ¿Qué nos beneficia a Dios que se manifieste a nosotros? Es cuando David cambia la vista y se asoma más cerquita, es más específico. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Dios, al revelarse a nosotros, quiere que su palabra nos perfeccione. Ese es el propósito de Dios, que su palabra nos perfeccione. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos leyeron algo de la palabra de Dios en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros leímos algo de Dios en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros leímos algo de Dios ayer? ¿Cuántos de nosotros pensamos en Dios? Meditamos en Dios. Amén. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. David sigue cambiando, hermano, conforme va escribiendo. Y está entendiendo que lo que Dios está manifestando es bueno para nosotros. Estaba viendo, hermano, ayer un documental de Corea del Norte. Y le damos gracias a Dios de no vivir allá. Toda persona que se le encuentra una Biblia es digno de muerte en aquel país. ¿Ven? Digno de muerte. Bendito sea Dios que aquí la podemos cargar libremente. Amén. Amén. Allá se van por las casas y encuentran una Biblia. Esa persona no va a vivir para contarlo. Amén. Porque ellos les imponen leyes a la gente para someterlos. Y sabe, hermano, que la razón por la que digo que Dios no es religión, Dios no es una religión, Jesucristo no es una religión, es porque la palabra en verdad nos hace libres para todas las cosas. Dios nos hace libres para pensar, para entender. Dios pone claridad en la mente del hombre. Amén. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y eso es lo que prevalece en un 90%. En un mundo, hermano, ficticio. Amén. Un mundo irreal. Muy real para lo que vemos, pero muy irreal para lo que pensamos y sentimos. Porque la gente está viviendo en confusión. Porque no quiere la palabra de Dios. La Biblia se ha vuelto un libro anticuado y la razón que siempre hago énfasis en esto es porque es necesario leer, mi hermano. Es una necesidad leer para nosotros como cristianos. Por la fe que profesamos, porque nosotros decimos que conocemos a Dios. Pero para conocer a Dios tenemos que leer sus escritos. Amén, amén. Leer su palabra, si no nos desviamos, si no nos vamos para otros rumbos y nuestros pensamientos empiezan a tomar, hermano, otras direcciones. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Lo que Dios escribió, hermano, nos trae alegría. Sentimos bonito cuando nos hablan de la salvación de nuestra alma. Amén. Esta vida va avanzando. Amén. Como siempre decimos, nuevo no lo estamos haciendo, más seguro que nos hagamos más viejos, pero nuevo no creo. No creo que vayamos a ser los jóvenes. Lo más seguro es que nos hagamos más viejos y que los años vayan pasando. Pero si usted y yo permanecemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en nosotros, usted y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos vida eterna? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón.
Dios se manifiesta, hermano, en la integridad. Dios se manifiesta en la fidelidad. Dios se manifiesta en la rectitud. Dios es un Dios, hermano, de transparencia. Él no nos esconde nada. Amén. Él no miente. Todo lo que Él nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios cumple su palabra. Oh, hermano, una vez estaba hablando con alguien y dijo, sí, dice, a Dios sí le creo. A los que no le creo es a ustedes. Dice, a Dios sí le creo. Dice, creo en la Biblia. Dice, pero a ustedes no les creo. Me dijo ese hombre y me quedé. Bueno, ese es otro tema. Amén. Pero en verdad él estaba diciendo algo cierto. Generaciones han pasado y su palabra todavía está allí. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Eso estoy segurísimo. Amén. Entonces, hermanos, los mandamientos de Jehová son rectos. Rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Los estatutos de Dios, los mandamientos, las cosas que Dios quiere que hagamos, nos limpian. Mucha gente se preocupa y dice, oye, si me convierto en evangélico, me voy a hacer bueno. Amén. Si leemos su palabra, si aceptamos a Cristo, lo único y suficiente es ahora hacemos lo que Él dice. Y cultivamos nuestras vidas en su palabra. Nosotros nos vamos, hermano, haciendo santos. Mucha gente se quiere hacer santo a su esfuerzo, pero no se puede, porque nuestra misma santidad nos va a hacer, hermanos, religiosos. Nuestra santidad que nosotros pensamos que es santidad nos va a hacer religiosos, legalistas. Vamos a pensar que Dios es como nosotros pensamos. Vamos a hacer un molde con Dios. Y Dios no trabaja así. Dios es más de lo que nosotros podemos pensar, por eso nos enseña su palabra. Él con los personajes de la Biblia, Él actuó en diferente manera. Descendía sobre Sansón y Sansón se hacía muy fuerte. El profeta Elías oró y cayó fuego del cielo. Amén. Hizo proezas en las manos de aquellos que le creyeron, pero era el mismo Dios. Por eso Dios nos dejó su palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces estamos batallando, hermano. A veces viene el desánimo, pero el simple hecho de acordarte de lo que Dios ha hecho antes por ti y por mí, nos da fuerzas. Nos da fuerza, mi hermano. La palabra de Dios nos aconseja para que nosotros tengamos vida. Amén. Yo siento, hermano, que para un cristiano la Biblia, su palabra en audio, como usted la tenga electrónicamente, como usted quiera tenerla, pero yo siento que la palabra de Dios escrita, hermano, nos purifica y nunca debe pasar de moda para un cristiano. Amén. No debe haber consejerías humanas, porque los consejos humanos tienen un límite. Hay gente que tiene muy buena voluntad para aconsejar, pero no es suficiente para nosotros, porque no viene de Dios. Las filosofías que han salido en nuestros días han llenado, hermano, han hecho gente libros y cosas, y no es malo, pero la palabra de Dios es mejor. Amén. La palabra de Dios es mejor. La gente quiere aprender por otros medios cómo limpiarse, cómo llegar al cielo, cómo llegar a la presencia de Dios. Hay mucha necesidad de Dios en este mundo.
Mucha necesidad. Ahorita nosotros estamos aquí, qué bueno. Ahorita yo estoy aquí, hermano, qué bueno. Pero hay gente, hermano, que amaneció en otro lado que no quiere estar. Amén. Porque no aceptan a Dios, porque no aceptan la palabra de Dios. Oh, es que ahí en tu iglesia nos obligan. Aquí no se obliga a nadie a hacer lo que quiere hacer. Es que nos los obligan a ir los domingos. Nada, todos venimos porque necesitamos de Dios. ¿Alguien de ustedes, alguien fue y los obligó a venir a la iglesia? A mí no. Yo estoy aquí desde hace rato. Porque necesito de Dios. Porque tengo necesidad de Dios. Usted necesita de Dios. Eso es lo que nos mueve. Pero si esta palabra, hermano, de la que hablaba David, se sale de nosotros, entonces hay un problema. Amén. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Mucha gente se asusta con Dios. Aún a veces nosotros nos asustamos con Dios, pero es que Dios pide tantas cosas. Es la carne, hermano. Nuestro pensamiento humano, el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Dice: para gastar en vuestros deleites. La mayor parte de nuestra vida es en nuestros propios deleites. Se oye feo, pero es la verdad. Amén. Y no estamos hablando de lo que practica la gente que no sirve a Dios. Está hablando de nuestros propios gustos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A veces mucha gente quisiera que el culto fuera de 20 minutos. Amén. Y que las fiestas duraran 8 horas. Amén. Aquí, hermano, la lectura o el estudio, como usted quiera llamarle, de la escuela dominical dura 45 minutos. Y muchos a veces quisieran salir corriendo, y es mucho, ya estuvo. Amén. Pero un partido de fútbol, ¿cuánto dura? 90 minutos. Estamos allí. Con esto no quiero decir que estoy confundiendo una cosa con otra, sino del tiempo que tomamos nosotros para lo que es más importante. Amén, amén. Amén. Y luego decimos: yo me incluyo en ello. Pero es que estoy batallando, pero es que estoy triste, pero es que estoy desanimado. Nadie tiene la culpa, la tengo yo mismo. La palabra del Señor en uno de los salmos dice: aún los enfermos si se canten en sus camas. Pero si no tengo la palabra de Dios dentro de mí, voy a estar vacío. Amén. Porque es la que da vida, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes, cuánto lo hemos visto en la historia, hermano? Gente que ha tenido mucho dinero y se han suicidado ellos mismos. Yo he conocido gente que por una tristeza se han suicidado, se han ahorcado. Se han dado un tiro en la cabeza. Porque la palabra de Dios no está en ellos, tristemente. Porque los consejos de los hombres, las cosas que hay en esta vida, hermano, son pasajeras. Aún esta vida que tenemos es pasajera. Ayer tenía 15 años y tengo 49. Y ya no tengo la misma fuerza. Amén. Eso me da a entender que necesito de Dios. Necesitamos de Dios. Y David lo sabía. Por eso primero presenta una cosa y luego presenta la otra, para darle a entender todo lo que estaba leyendo, o para expresar a sí mismo lo que él entendía de Dios. Que él como rey necesitaba tener la palabra de Dios con él, para él poder estar pegado a Dios, porque sin Dios el rey David sentía que no era feliz. Muchas veces la gente quiere ser feliz y estar sin Dios. No se puede.
No podemos tener a Dios fuera de nosotros, en nuestras vidas. Un hogar sin la palabra de Dios, sin la dirección de Dios, ese hogar, hermano, se va a destruir. Hay gente muy buena. A veces aún los cristianos nos asombramos. Hay gente que no sirve a Dios y dice, wow, esa familia es ejemplar a los ojos de los hombres. Pero a veces en sus pensamientos o en lo íntimo son infelices. Amén. Muchas veces usamos la expresión. Hay gente, hermano, que tiene dinero, tiene fama, son muy buenos, dan caridad. Y va alguno de nosotros con ellos y le decimos, hey, tienes todo, solo te falta una cosa. Pero dijo el Señor que sin Él nada podemos hacer. Tienen todo lo material, pero le falta todo. Estoy hablando de Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos todo con Dios. Somos privilegiados de que cuando nosotros estamos, hermano, tristes, Él nos consuela. Dijo el Señor, y voy a mandar un consolador. Eso fue lo que Jesús dijo, está escrito aquí en su palabra. Y yo estaré, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo se va a morir Dios? Nunca. Él es eterno, Él ya existía. Mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no cambia. Por eso necesitamos de Él. David lo sabía. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Todas las generaciones desde el principio, hermano, hasta el día de hoy, ¿cómo han correteado el oro? Aquí hubo una época, hermano, aquí en Estados Unidos que le llamaron la fiebre del oro. Amén. Todos querían correr a buscar oro, porque era lo que valía, o es lo que vale hasta el día de ahora. Estaba checando quiénes tienen la reserva más grande de todo el mundo de oro. Me quedé, wow. El oro siempre ha sido importante. Amén. El dólar está basado en el oro, o estuvo basado en el oro hasta que apareció el petróleo. Pero tiene un valor muy grande. Las reservas más grandes del mundo no están aquí. Amén. Aquí en nuestro país, podemos decir, aquí vivimos. Y en los países de donde venimos tampoco. Pero el oro, hermano, es importante. Amén. Aquí en la tierra. Ahí comenzó el sistema monetario en el oro. Pero el salmista David, hermano, decía esto: deseables son más que el oro. Mi hermano, la palabra de Dios es discriminada, porque Satanás sabe el valor que tiene la palabra. La Biblia, hermano, es el libro más valioso de todos los tiempos. Yo así lo veo. Amén. Pero el ser humano le da un lugar que no debe tener. Por ahí está guardada. Hay gente que no sirve a Dios, pero tiene una Biblia. Ahí la tiene en su librero, guardada. Si supiera el tesoro que está ahí. Cuando yo estoy desanimado, necesito algo, no sé, mi pensamiento anda para un lado y para otro y no sé qué hacer. Busco mi teléfono, la aplicación electrónica y busco algo. Digo, ¿qué busco? ¿Qué necesito? Y Dios me lleva y leo un texto y empiezo a meditar y me trae paz a mi alma. Amén. Eso es lo que hago. Ese es un consejo personal. Eso es lo que yo hago. Porque también tengo problemas como usted y como la demás gente. También me enfermo. También me siento triste a veces.
Pero voy al texto que dice el Señor, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Amén. Correteados pero no alcanzados, dice Pablo. Ya casi nos traen arañando la espalda, pero no nos alcanza porque Dios va con nosotros. Aleluya. Amén. Para eso es su palabra. Por eso Él se reflejó. David lo entendía. Por eso Él reflejó su palabra. Para que hubiera poder en nosotros. Para rechazar el mal. Y para hacer su voluntad. Nunca debe entrar la preocupación de nosotros. Ay, quiero ser más santo mañana. ¿Cómo le hago? No necesitas preocuparte de eso, solo busca su palabra. Busca su rostro, está cerca de Dios. Cuando nosotros leemos su palabra, estamos cerca de Dios, estamos comunicados con Él. No necesitamos buscar otra religión. Hay demasiadas religiones en este mundo. Pero no en todas está Dios. O no todas están basadas en la palabra de Dios. Amén. Amén. Si quiere sentir la presencia de Dios, agarre su Biblia, métase en su cuarto, póngase a leer y usted va a sentir la presencia de Dios. Amén. Muchas veces oramos, ¿verdad? Aquí en la iglesia oramos, se ora entre todos. La oración que tiene mayor recompensa es cuando la que Jesús dijo. Cuando ores, dice, entra al tu aposento. Ahí podemos hablar con el Padre. Amén. Y Él nos va a recompensar en público, manteniéndonos cerca de Dios. Dice, deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado. Dice que llegó el joven rico con el Señor. Ahí está en el libro de los evangelios, la historia del joven rico. Y llegó con el Señor y le preguntó que cómo hacía para ganarse el cielo. ¿Qué hacía para ganarse la vida eterna? Y el Señor le dijo, Él tiene los mandamientos. Y aquel joven le dijo, los he cumplido todos. Desde mi mocedad, desde mi juventud, desde que era un adolescente, he cumplido todos sus mandamientos. El Señor Jesús no le dice nada. Ok, perfecto. Y después le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después ven y sígueme. Aleluya. Y todos conocemos el desenlace de esa conversación. Dice que el joven se entristeció. Se puso triste. Y ya no dijo nada, agarró y se fue. ¿Por qué? Porque él valoraba más los bienes materiales que lo que Jesucristo andaba haciendo. Por eso David dice, deseables son más que el oro. Necesita ver ese deseo del ser humano de acercarse a Dios. Nosotros podemos orar, podemos ayudar, podemos aconsejar, pero tiene que haber un deseo en la voluntad de la persona para acercarse a Dios. Mucha gente a veces nos habla, nos dice, nos comenta, y ayuda a aquel. ¿Cómo si no me puedo ayudar ni a mí mismo? Amén. Busca a Dios. Busca su palabra. Esa es la mejor ayuda. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Amén. Dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Ahí es donde la gente se asusta. Dice, la palabra de Dios es mala porque me lastima. No es que te lastime, es que nos cura. Nos está curando. Dele una medicina al niño a ver si se la va a tomar. Aunque esté muriendo de enfermedad, no se la va a tomar, no la quiere porque sabe feo.
La palabra de Dios es lo que hace en la vida del hombre. Amén. Le dice el Señor a Ezequiel, cuando lo llamó y le dice, come este rollo, y se lo come. Amén. Dice que era amargo. ¿Por qué, hermano? La palabra de Dios, cuando nos está cambiando, duele. Por eso ahora ya no se predica la verdad, ya no se habla la verdad en las calles. Por eso ya no se habla la verdad en los gobiernos. Por eso muchas de las iglesias ya no dicen la verdad, porque duele. ¿A quién de nosotros nos va a gustar que nos digan pecadores? ¿A quién le gusta? A nadie. Pero es lo que Dios nos hace ver a través de su palabra. El salmista David decía, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Él no dijo, oh, este rey oyó la voz de Dios y luego atendió a su llamado. Dijo, no, este pobre. Porque la palabra de Dios valía más que todo el oro. Él tenía sus asientos llenos de oro, tenía figuras y partes ahí en el palacio de oro y de las piedras preciosas y de madera preciosa. Pero para él no valía tanto eso. Cuando Dios hablaba con él, el salmista David se humillaba. Porque eso no tenía valor para él. Lo más importante era que tenía a Dios. Hay por ahí letreros en las casas, hacen un cuadro, y por ahí lo he leído en algunas casas. Dice, donde está Dios no falta nada. Pero para tener a Dios tenemos que tener su palabra en nosotros. No nomás ahí colgado en el cuadro. Amén. Poner un cuadro en la casa es fácil. La palabra de Dios, hermano, en la Biblia es para ser aplicada. Y es cuando trae frutos. Es cuando va a dar vida, mi hermano. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Usted cree que en este mundo no hay tristeza? Sí. ¿Usted cree que en este mundo no hay injusticias? Sí hay. Todos los días. Y la gente se aflige, ¿qué mundo me tocó? La palabra de Dios nos salva, nos saca a flote, mi hermano. La palabra de Dios es como una balsa donde podemos subirnos y ir seguros. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que el mucho refinado. La palabra de Dios no debe de aburrirnos. Amén. Hay gente, hermano, que cuando va a alguna, ¿cómo se llaman esas personas que son muy elocuentes? Hacen conferencias, hermano, de superación personal. Pagan miles de dólares por entrar allí. Amén. Hay gente muy elocuente y que tiene muy buenos consejos y la gente paga por entrar ahí. ¿Cuánto le cobramos esta mañana por entrar a la iglesia? Nada. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado. Dulces, más que miel y que la que destila del panal. Wow. El otro día hablaba y decía que por ahí encontraron en una tumba egipcia un botecito de miel que tenía más de 2000 años o casi 2000 años. Y abrieron ese frasco de miel y esa miel todavía estaba comestible. Todavía podían comerla. Amén. ¿Cuántos han probado la miel? ¿Cuántos lo han visto cuando cortan un pedazo del panal? Yo me la he chupado así, agarro un pedazo del panal y me va a dar diabetes, no, mi hermano.
Ese es dulce natural. ¿Ven? Pero dice que la palabra de Dios es más dulce que esa miel. Amén. Pero la gente no lo ha descubierto, ese es el problema. Mire cómo están las bancas. Si ya lo hubiesen descubierto, estuviera lleno. Más valioso que el oro refinado. Más dulce que la miel, que la que destila del panal. Y esto no es solamente verbal, mi hermano, esto tiene lo que desearlo en el alma. Cuando salgamos de este lugar, que vayamos en nuestro carro, vayamos rebosando, que nuestro interior vaya rebosando y que el corazón nos haga así por la presencia de Dios. Amén. A veces nuestra expresión, hermano, no se ocupa ser profeta. Una vez dijo a alguien, dice, a veces miramos a alguien llegar y venimos bien decaídos, dice, no se ocupa ser profeta para saber cómo viene esa persona, lo estamos mirando. Amén. ¿Qué iba a hacer usted si yo me pusiera a llorar aquí, bien triste? Usted me va a venir a aconsejar a mí, yo me iba a abrazar, y ten confianza en Dios. Amén. Si Jesús se hubiese parado en la sinagoga y se hubiera puesto a llorar, ¿qué hubiera hecho la gente? ¿Qué Salvador va a ser este? Dios es fuerza, Dios es poder por su palabra. Amén, amén. Santo. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos apartados para Él. Que su palabra viva en nosotros. Nuestros consejos son vanos, mi hermano. Nuestros pensamientos a veces son vanos. A veces queremos aconsejar a alguien y lo echamos a perder. Con nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras, nuestros propios sentimientos. Y luego decimos, híjole, ya la regué. No dejes a un lado la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para dar un consejo. Amén. ¿Cuántas familias hay destruidas, mi hermano, hoy en día? Que la gente no se preocupa. Se hace común. Mucha gente pasa de rodillas llorando en las iglesias, papás, mamás que pasan llorando en las iglesias, hermano, por sus hijos. Instrúyalos con la palabra de Dios. Díganles. Dios está reflejado en la verdad, mi hermano. Dios es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Si nadie le dice la verdad a alguien, siempre va a vivir en la mentira. Amén. A veces tengo conflicto con mis hijos por decirles la verdad, pero me quedo así. ¿Qué hago? Si Dios me dice en su palabra que la verdad es la que nos va a hacer libres. A veces estamos esperando que venga un ángel del cielo a decirnos la verdad. Mi hermano, ellos son mensajeros de Dios, no son predicadores. Amén. Dios ya dio su palabra. ¿Sabes qué? Está mi palabra, úsenla. Eso es todo. Santo, aleluya. ¿Usted cree que Elías era perfecto? ¿Usted cree que David era perfecto? Abraham, Samuel. ¿Usted cree que ellos eran hombres perfectos? No, pero permanecían en la palabra de Dios. Ese es lo que cambia la perspectiva de un hombre. ¿Permanece o no permanece en la palabra de Dios? Eso es lo que cambia, hermano. Amén. Se me acaba el tiempo, hermano. Guarde esta palabra en su corazón. Amén. Guarde ese consejo. Guarde, hermano, lo que Dios dice en su palabra. Dijo alguien, si no me quiere creer a mí, no me crea, pero créale a Dios. Lo que usted lee, créalo. Créalo, mi hermano, y usted va a formar una vida diferente. Usted va a caminar seguro, aunque se desplome la economía, aunque a veces nos tiemblen las corvas. Aunque venga, dicen que por ahí viene el COVID para atrás. Ya la gente está espantada, mi hermano.
¿De verdad? Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Yo voy a dejar este lugar. Gloria a Dios. No, se me perdió la lista, aquí está. ¿A quién le toca, hermano, en esta mañana? Estamos